En esta mañana, ustedes tienen que estar preparados a poder escuchar un mensaje. Pienso que es de los más profundos que he predicado en toda mi vida de predicador. Pienso que el mensaje que en esta mañana van ustedes a recibir, la mayoría no están preparados para recibirlo. Muchos de ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a dar leche y no alimento sólido. Entonces el mensaje de esta mañana es para los que han alcanzado la madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y entre el mal. Otros de ustedes en esta mañana son nuevos en Cristo, tienen 1 año, 2, 3 años en Cristo. Esta doctrina que les voy a predicar a ustedes yo la comprendí cuando tenía 4 años en Cristo, después de estudiar mucho tiempo la Biblia. Así que los que son nuevos, no se preocupen, se van a dar una atragantada tremenda, muchos se van a empachar, muchos ni siquiera van a poder digerir lo que vamos a hablar, pero algo se les va a quedar y algún día, si ustedes tienen el cassette, lo van a poner dentro de 5 años, lo van a comprender perfectamente bien. Y esto es muy importante también para todos los pastores de esta iglesia, para los diáconos, porque en esta mañana vamos a manifestar nosotros cuál es nuestra postura respecto a la doctrina de la predestinación. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ustedes tienen que estar enterados como estudiantes de la Biblia y sobre todo aquellos que ya están más avanzados en la teología, que existen 3 ramas teológicas en cuanto a la salvación dentro de la cristiandad. No estoy hablando de las sectas ni de las doctrinas o religiones que hablan de la salvación por obras. Estoy hablando dentro de la iglesia cristiana. Una es el arminianismo, la otra es el calvinismo y la tercera es el hipercalvinismo. El arminianismo o los cristianos arminianos dicen que se puede perder la salvación. Dicen que Dios le da a uno la salvación y de ahí en adelante al hombre le corresponde guardar la salvación. Esto es una herejía, porque obscurece la obra expiatoria de Cristo y le dice al hombre que Él es realmente el que va a llegar al cielo por sus buenas obras. O sea, si Dios me entrega la salvación y de aquí a la meta todo depende de mí, entonces la salvación es por obras, estoy ganándome la salvación. La segunda doctrina o la segunda rama teológica respecto a la salvación se llama calvinismo. Juan Calvino es uno de los más grandes teólogos que la iglesia cristiana ha tenido. Pero Juan Calvino tenía solamente un error. Cuando nosotros hablamos de calvinismo o de calvinistas, estamos hablando de que creemos en la salvación por la gracia, por los méritos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero Calvino tenía otra enseñanza, la cual se ha degenerado y se ha pervertido, que es el hipercalvinismo. El hipercalvinismo enseña que Dios predestinó a unos para salvarse y a otros para condenarse. Que Dios predestinó o escogió desde antes de la fundación del mundo a unos para que se fueran al cielo y a otros para que se condenaran. Esta doctrina es una herejía porque niega la responsabilidad humana. Vamos pues en esta mañana a estudiar estas 3 áreas de la doctrina teológica y vamos a ver de qué forma tan maravillosa la Biblia nos muestra que aun cuando Dios, escuchen muy bien, aun cuando Dios conocía en su preconocimiento quiénes se salvarían y quiénes se condenarían, sin embargo, Dios no es responsable por los que se condenaron. Dios sabía que Juan Pérez se iba a condenar, pero sabía que Juan Pérez iba a escoger condenarse. Él no destinó que se condenara.
Él sabía que se iba a condenar y por eso lo va a juzgar al final del mundo. Entonces vamos paso por paso en esta mañana a ver el versículo 29, que lo primero que entra antes de la predestinación, antes del llamamiento, antes de la justificación y antes de la glorificación es el preconocimiento de Dios. Dice así, vean el orden tan maravilloso, porque a los que antes conoció. Esta palabra es la palabra griega proginosko. Pro significa antes, ginosco significa conocer. Aquí la Biblia nos muestra que Dios antes de que existiera el sol, la luna, las estrellas, el chita, las jirafas, el ser humano, antes de que no hubiera nada, Dios ya en mi mente me tenía, en su mente. Ya en su mente Dios sabía de Juan Pérez, de fulano de tal, de Tomás Meléndez, de esta persona, ya iba a saber todo lo que iba a suceder. O sea que todo lo que está sucediendo ahorita no es sorpresa para Dios. Él lo preconocía. Veamos algunos ejemplos. Jeremías capítulo 1. Veamos algunos ejemplos del preconocimiento de Dios. Como Dios conocía, tenía en su mente todo absolutamente antes de que sucediera. Jeremías 1:5. Le dice Dios a Jeremías, antes de que te formase en el vientre, ¿qué cosa? Te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que fuéramos un feto, antes de que el esperma de mi padre pudiera fecundar, o antes de que hubiera la ovulación, en donde existíamos, o qué éramos antes de que fuéramos. La Biblia dice que éramos y existíamos en la mente de Dios. Entonces, Jeremías, antes de que ni siquiera, dice el versículo, te formase, o sea, antes de que ni siquiera hubiera la ovulación en la matriz de tu madre, yo ya sabía que ibas a ser Jeremías. Y cuando estabas en el vientre de tu madre, fíjense ustedes, antes de que hubiera la ovulación, o sea, antes de que formara el feto, y una vez formado el feto, ya que estaba en el feto, Jeremías fue santificado, fue separado, fue apartado para la obra de Dios. Vamos a ver también en Romanos capítulo 11. Perdón, antes de ir a Romanos, vamos a ir en el Nuevo Testamento con el Salmo 139. Salmo 139, versículos del 1 al 6. Salmo 139, del 1 al 6. Y dice la Biblia respecto al conocimiento de un Dios cuya mente es infinita. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, sin ninguna excepción, te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Delante y detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Vamos pues a seguir con este pensamiento en nuestra mente de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus caminos, la forma como Dios procede, no es la forma como los seres humanos entienden, proceden, juzgan, aman, juician, etcétera, etcétera. Sus caminos son diferentes a los nuestros, su manera de pensar es diferente a la nuestra. Entonces, siguiendo con esta línea de pensamiento, vamos a comprender que antes de que todo pasara, Dios lo sabía. Y aun cuando yo estoy ahorita, en esta mañana, en esta iglesia, dice en este salmo, Dios sabía en qué asiento me iba a sentar. Cuando tú te subes a un avión, Dios sabía, tú estás ahí en la fila en la Aeroméxico y tú vas a comprar un boleto y tú no sabes cuál asiento te va a tocar. Bueno, este salmo dice que Dios ya sabe tu sentar y tu levantarte. Cuando vas en el avión, no sabes a qué horas te vas a levantar y ir al baño. No es verdad, ni yo tampoco lo sé. Dios, antes de que tú subieras al avión, ya sabía a qué horas te ibas a levantar a ir al baño. Ese conocimiento de Dios, dice la Biblia, no lo podemos comprender. Es maravilloso.
De ahí que no existen coincidencias ni accidentes. Cuando yo voy en un camión, Dios ya ha preparado a una persona para que se siente junto a mí y para que yo pueda testificarla. Esa persona no tuvo la coincidencia de que un cristiano se sentara junto de ella. Dios lo había preparado. Ahora veamos nosotros también, en segundo lugar, que Dios entonces ya conocía desde antes de la fundación del mundo quiénes se iban a salvar. Claro que lo conocía. Y también Dios conocía quiénes se iban a perder por haber negado el testimonio de su Hijo Jesucristo. Escúcheme muy bien. Dios sabía quiénes se perderían, pero Dios no les escogió para perderse. Dios no dijo, bueno, voy a crear a Pancho, a Jimena y a Francisco. Francisco al infierno y los otros dos me lo salvan. No, Dios sabía que cuando Pancho creciera y cuando Pancho existiera en el libre ejercicio de su voluntad, Él pondría en volición sus emociones, sus sentimientos y su voluntad y Él decidiría condenarse. Dios sabía eso, entonces dice, bueno, Pancho va a decidir condenarse, entonces yo voy a usar aún a ese perdido para mis propósitos. Pero ¿por qué le grita a Pancho? ¿Por qué no impediste que yo me condenara? Y Dios nos va a contestar lo que le dijo en capítulo 9 de Romanos a Pablo. Mas tú, ¿quién eres para altercar contra Dios? ¿No tendrá el alfarero el poder sobre el vaso de barro para hacer un vaso de honra y otro para un vaso de deshonra? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad humana? La responsabilidad humana es que, aunque Dios conocía a quienes se perderían, Él no los predestinó para perderse. Dios sabía que se condenarían y los usó para sus propósitos. Pero si Dios hubiera intervenido y hubiera dicho, no, entonces Francisco se va a condenar, no lo voy a criar, no hubiera entonces libertad en la raza humana. Y la característica más grande de nosotros, por lo que va a haber un juicio, es que somos responsables. Somos agentes responsables morales. Y no podemos divorciar la soberanía divina y la responsabilidad humana. Vamos a ver entonces que el preconocimiento de Dios no hace responsable a Dios por nuestras decisiones morales. Él conocía todo con anterioridad, pero no le obligaba a forzarnos a creer o a no creer. Ahora regresamos a Romanos 8 y vamos a bajar 15 metros más de profundidad. No sé cuántos tengan oxígeno para seguir respirando, pero dice la segunda parte en el orden del propósito divino, que una vez que Dios conoció, vean ustedes que después del preconocimiento viene la predestinación. El problema con los hipercalvinistas radica en que dicen Dios predestinó a unos para condenarse, pero es que ellos no saben que antes de la predestinación está el preconocimiento. Explícale y dile, no. Dios sabía quiénes se condenarían y quiénes se salvarían, porque Él conoce todas las cosas, pero las personas que se perdieron y las personas que se salvaron lo hicieron porque cuando fueron criadas escogieron libremente un camino o el otro camino. Dios sabía qué iban a hacer, pero Dios no pudo impedirlo, porque entonces no sería responsable delante de Dios. Entonces, dice en segundo lugar que Dios nos predestina. La palabra predestinar es dos prefijos griegos y una es pro, otra vez significa antes, y orizo, que significa determinar o decretar con anterioridad. ¿Qué significa que Dios predestinó? Que desde antes de que existiera el mundo, Él decretó. Él determinó, esto va a ser así, esto va a ser así. Pero al mismo tiempo que Él decretó todo esto, el hombre en el ejercicio de voluntad está totalmente siendo responsable delante de Él. Esto, hermanos, se llama una antinomía. Apúntenlo, por favor, para que lo consultes en el diccionario. Estamos nosotros delante de lo que se llama teológicamente una o literalmente las antinomías. En la Biblia, lo voy a explicar más claramente, vamos a encontrar muchas antinomías. ¿Qué significa una antinomía? Bueno, la palabra anti significa en el lugar de o en contra de. Anticristo, en el lugar de Cristo o en contra de Cristo. Nomos significa ley o principio. Entonces, antinomía significa algo que está en contra de un principio o de una verdad.
La antinomía tiene 3 definiciones. En primer lugar, una antinomía, fíjense lo que les voy a decir, es una aparente contradicción entre 2 principios o leyes racionales. Escuchen la palabra, no dije contradicción, dije aparente contradicción. A veces vengo a la Biblia y me encuentro un hermano. Oye, hermano, ¿no se contradice esto? En tu mente. Oye, me parece que esto es una contradicción. En tu mente. Oye, me parece que esto no puede conciliarse con esto. En tu mente. Pero no en la mente de Dios. En la mente de Dios no hay contradicciones. El problema está en encontrar el tercer elemento que nos saque de esa contradicción. Les voy a dar un ejemplo. La Biblia dice, nadie debe llevar la carga de otro. Cada quien debe llevar su propia carga. Y en Gálatas encontramos, ayudemos a llevar la carga de otros. Esto es una antinomía. ¿No es cierto? Por un lado está una verdad, que no debemos llevar la otra carga de otra persona. Y por otro lado está otra verdad, que también es verdad. Cada quien lleve su propia carga. Entonces, ¿cuál de las dos es verdad? Vean ustedes que aquí tenemos 2 verdades aparentemente contradictorias una contra la otra, pero que sin embargo, una es verdad y la otra es verdad también. Entonces, esta aparente contradicción se llama antinomía. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay contradicción? Porque somos finitos en nuestra mente. Pero si nosotros encontramos la respuesta de la Biblia, nos habla que no debemos ayudar a llevar toda la carga de los hermanos y que por otro lado debemos ayudar a aquellos que no la pueden llevar toda también. ¿Ya ven? Las dos son verdades. O sea, dice Dios, mira Armando, ves a tu hermano con la mochila, no trates de llevarle toda la mochila porque él tiene que llevar algo de la carga. Pero cuando tu hermano se caiga, métele el hombro y ayúdalo a salir. Entonces, estas antinomías encuentran su razonamiento una vez que profundizamos en la Biblia. En segundo lugar, las antinomías es una aparente incompatibilidad entre 2 verdades aparentes. Y en tercer lugar, una antinomía es cuando 2 principios, ya vimos, 2 verdades, están una frente a la otra y aparentemente son irreconciliables, la una contra la otra. Para ilustrarles más fácilmente esto, vamos a la física. En la física hay antinomías. La luz. Una verdad científica dice, la luz es ondas, es algo evidencial, sustancial, científico. Pero también la física dice, la luz es partículas. ¿Cómo podemos conciliar estas 2 antinomías? ¿Cómo podemos conciliar estos 2 principios? Bueno, lo único que sé es que la luz es ondas y la luz es partículas. Yo no puedo entender cómo pueden ser las 2 cosas, pero está comprobado. Entonces, en ese momento me encuentro a una antinomía. La física declara 2 verdades aparentemente irreconciliables, pero las 2 son verdad científicamente. Ahora, la antinomía que vamos a estudiar es la aparente oposición que existe entre que la Biblia dice que Dios es soberano, que Dios controla el destino de los hombres, sí es cierto. Que Dios sabía quién se iba a salvar, sí es cierto. Que Él sabía quién se iba a condenar, sí es cierto, es una verdad. Pero también dice, ahí está, pero también dice que el hombre es responsable. ¿Cómo podemos conciliar estas 2 verdades? ¿Cómo puede ser que Dios sea soberano y que Él rija todo y que nadie no se caiga en una hoja sin la voluntad de un árbol sin la voluntad de Dios y que al mismo tiempo nos diga que nosotros podemos tener libre albedrío? Esto es una antinomía, una irreconciliación o 2 aparentes principios que no pueden encontrarse uno contra el otro. Vean ustedes en primer lugar que la Biblia nos dice que Dios es rey y que también es juez. Dios como rey ordena, controla todas las cosas, inclusive las acciones del ser humano, de acuerdo a su santo propósito, pero también la Biblia enseña que Él es juez, que al mismo tiempo que Él ordena y controla todo, Él también hace responsable a cada uno de nosotros por las decisiones que hagamos y por el camino que escogeremos durante toda nuestra vida. Les voy a dar un ejemplo. Cualquier persona que ha oído el Evangelio es responsable de su reacción a la predicación. Pues si tú rechazas el Evangelio, tú caes en el pecado de la incredulidad y serás enjuiciado por eso. Nadie puede decir, es que Dios me escogió para perderme. Es que tú libremente escogiste la condenación al rechazar el mensaje de Jesucristo. Ejemplos, dice en Juan 3:18,
el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído. No dice por haber sido predestinado. ¿Se dieron cuenta? La Biblia nos muestra que las personas que se condenan es porque ellos, en su libre ejercicio, en su voluntad, en su decisión como agentes morales, fueron condenados, no porque fueron predestinados, sino porque rechazaron, no quisieron creer, son responsables delante de Dios. Otra, dice Cristo, y no queréis venir a mí para que tengan vida eterna. Cristo dice, no quieren porque están predestinados. Dice, no quieren porque en su voluntad me han rechazado libremente. Otra, Romanos 2 del 5 al 6, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué se van a condenar? Dice la Biblia, por la dureza de su corazón no arrepentido. No porque hayan sido predestinados, sino porque ellos escogieron endurecerse en contra de la predicación del Evangelio. Leamos también Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde encontramos el final de todas las cosas, el juicio final de Dios. Fíjense ustedes, antes de leer Apocalipsis 20, del 11 en adelante, que si Dios hubiera predestinado a algunos para condenarse, si el libre ejercicio de la voluntad del ser humano radicara en la irresistible declaración y en la redención limitada, como dicen muchos hipercalvinistas, o de que es irresistible la gracia de Dios, entonces la pregunta existe, ¿por qué hay juicio? Imaginen ustedes en el juicio. Pásale para acá, Juditas. Sí, Señor. Te vas al infierno. Oye, Señor, pero si tú me predestinaste, tú escribiste desde antes de que yo naciera, le va a decir Judas a Dios, que yo iba a entregar a tu hijo. Y si yo no hubiera entregado a tu hijo no hubiera muerto. Y si no hubiera muerto, no hubiera redención. Oye, Señor, yo indirectamente soy causante de la salvación de todos. ¿No es verdad? Esto es lo que se llama lógica humana. Esto se llama un razonamiento, una línea de lógica elemental dentro de la mente humana, pero los pensamientos de Dios no son los pensamientos. Muy bien, ¿ya acabaste, Judas? Échale, ¿dónde está la sabiduría? Échale. Cítame a Bertrand Russell ahorita y cítame a Jean-Paul Sartre, cítame a todos los que quieras. ¿Ya acabaste? Ya. Ahora voy yo, dice el Señor. ¿Sabes qué, Judas? Yo sabía que tú ibas a entregar a mi hijo. Y yo sabía que tú ibas a escoger entregar a mi hijo. Y como yo sabía que tú ibas a determinar escogerlo y entregarlo, por eso lo escribí con anterioridad. Pero tu decisión fue tuya. Y en este juicio, delante de los querubines y los ángeles, quiero demostrarle al universo entero de que ustedes son responsables, de que yo no escogí a alguien para que se condenara, porque yo no quiero que nadie se pierda, sino que vengan todos a la salvación, pero ustedes, después de haber visto mi gracia y desplegada mi amor y mi manifestación de la cruz del Calvario, ustedes decidieron condenarse. Entonces, todos los ángeles que son más inteligentes que nosotros, los querubines y los serafines, van a decir, oh Señor, grandes son tus juicios, profunda tu sabiduría e inescrutables tus caminos, digno eres de recibir toda la alabanza. Si Dios hubiera escogido a unos para condenarse, sería un circo el que los juzgara delante de todos sus santos seres. Y la Biblia dice en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Para qué? Para ser juzgados. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según su predestinación. ¿Así dice? No, dice la Biblia, según sus obras. Pregunta, entonces, ¿es por obra la salvación? No, aquí está hablando de los incrédulos. Los incrédulos serán lanzados más profundamente al infierno, mientras más malas obras hayan hecho. Dice en Romanos 2 que atesoran cada mentira, cada grosería, cada mal pensamiento, cada copa, cada adulterio. Échale, atesoran. Y hay unos que van a irse más al fondo, hay otros que van a estar en Cancún y hay otros que van a estar un poquito más al centro. Todos los niveles del castigo de Dios son diferentes. En el infierno hay diferentes castigos. No, así como en el cielo hay diferentes niveles, en el infierno unos van a sufrir más que otros. ¿Quiénes van a sufrir más? Los que más conocimiento tuvieron de lo que era el bien.
Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados otra vez, cada uno según sus obras. Ahí están los libros delante de los querubines, los ángeles y los seres humanos. Dice en 1 Corintios 6 que nosotros vamos a juzgar al mundo. Nosotros los santos. En ese momento no va a haber mentes como Sócrates, ni Cicerón, ni Jean-Paul Sartre, ni Bertrand Russell, ni Friedrich Nietzsche. No, las mentes que va a haber en ese momento no se pueden comparar con ninguna mente, ningún teólogo, ningún apologista que ha existido en la tierra. Si ahorita estamos tratando de juzgar a Dios, en ese momento comprenderemos todas las cosas y sabremos que los que se condenaron, no porque Dios los destinó al infierno, sino porque ellos rechazaron voluntariamente la gracia de Dios. Veamos nosotros entonces que la Biblia nos muestra las dos verdades, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Somos responsables y aunque estamos divinamente controlados, el hombre está también divinamente controlado, pero también el hombre es un agente moral responsable. Ahora nosotros tenemos que comprender lo siguiente y quiero dictarles esta frase. Un Dios que pudiéramos entender completamente y no tuviera misterios para nosotros, ciertamente no sería Dios. Vuelvo a repetir. Un Dios al que pudiéramos entender completamente, un Dios ante cuya mente nuestra no existieran misterios, no sería Dios. Pero si hay un Dios, entendamos algo. Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Y por qué quiero que lo reveles todo? Si te lo revelo todo, te fundes. Explotaría tu mente. Los diseñé para 60 watts, no para 100 watts. Pero la mente humana, a la mente humana no le gustan las antinomías. La mente humana, ¿saben cómo es? La mente humana quiere tener todos los cabos aquí. La mente humana quiere decir, no, aquí no hay misterios para mí. Yo quiero todo bien clarito. Qué orgulloso es. ¿De veras podrás? Es más profunda que el mar, ¿qué harás? Es más alta que los cielos, Dios le dijo a Job, ¿cómo podrás alcanzarla? Entonces la mente humana, en su pecado, en su obscuridad, en su carnalidad, quiere todos los cabos aquí y no quiere misterios, no quiere nada absolutamente. ¿Saben qué indica esto? El hombre quiere ser Dios, comprenderlo todo. 1 Corintios 13 dice, conocemos en parte profetizamos. Vemos todo como por un espejo. A ver, Armando, ven para acá. Explícame esto, Armando. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Sí, cierto. Pero la Biblia dice que Dios ve a Moisés. A ver. Por un lado dice que nadie puede ver a Dios. Por otro lado dice que Moisés lo dio. Aquí está una antinomía. Aquí hay una contradicción. No, en tu mente. A ver, entonces explícamelo. Bueno, si tú lees Éxodo vamos a encontrar que Moisés vio cara a cara el reflejo de Dios. Y al mismo tiempo nadie ha visto a Dios directamente. Yo puedo decir, he hablado con Dios esta mañana. Ay, sí, ¿a poco? Sí, así es. Pero ¿oíste, Armando, cómo estás? Buenos días. ¿Quieres huevos de naranja o jugo de naranja? No, pero cuando abrí la Biblia, le oí indirectamente. Entonces vemos que las antinomías no son contradicciones más que a nuestro intelecto, a nuestra pequeña finitud, a nuestra capacidad tan pequeña para poder racionalizar y poder traer lógicamente ideas que no pueden ser reconciliables en nuestra mente finita, pero que cuando seguimos estudiando no existen contradicciones en la Biblia, sino que hay verdades que una está frente a la otra, como Dios no ha visto nadie ha visto a Dios y Moisés vio a Dios, y se contradicen aparentemente, pero encontramos la explicación para cada una y las dos siguen siendo verdad. Sí es cierto, Moisés vio a Dios, y sí es cierto, nadie puede ver a Dios directamente. Una antinomía explicada teológicamente. Y quiero acabar, antes de seguir adelante, diciéndoles a ustedes que el hipercalvinismo, o sea, la herejía que estamos tratando de atacar, enseña lo siguiente, enseña esto. El hipercalvinismo enseña que Dios es soberano totalmente y que Él destinó a unos para salvación, a otros para condenación, negando totalmente la responsabilidad del ser humano. Es cierto, repetimos, que Dios es soberano. Y Él conocía quiénes se salvarían y quiénes se perderían. Pero este preconocimiento divino no implica la responsabilidad humana. Dios sabía quiénes se salvarían, ¿por qué? Porque recibirían su palabra. Dios sabía quiénes se condenarían, ¿por qué? Porque rechazarían a su Hijo Jesucristo.
Entonces, como Dios sabía todas estas cosas, después del preconocimiento viene la predestinación. Entonces, Dios a nosotros nos predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. Él dijo, Armando va a recibir a Cristo en 1974 y de ahí en adelante todo lo que haga Él va a contribuir a su bien. Voy a acabar la obra en Él, lo voy a perfeccionar, no podrá perder su salvación porque Él puso su confianza en mí y predestino a Armando para todas las cosas que yo antes de la creación del mundo había determinado para su vida. Entonces la predestinación no es una suerte fortuita o no es un accidente donde se nos empuja a un circo donde es un fatalismo, donde todo está predestinado y todo lo que va a pasar de todas maneras va a pasar. No, al mismo tiempo somos responsables. Hay hermanos que conocí y me han dicho, bueno, si Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder, ¿para qué predicamos? Fíjense ustedes, ¿para qué predicamos si Él ya sabe quién se va a condenar? La respuesta es la siguiente, sí es cierto, pero al mismo tiempo somos responsables. Y aun cuando es verdad que Dios sabe quiénes se van a salvar, y aun cuando es verdad que Dios sabe qué vamos a pedir y qué vamos a orar, Dios nos manda a orar. Dios nos manda a predicar el Evangelio. ¿Pero por qué es irreconciliable si Dios sabe que yo lo que voy a pedir, por qué me manda a orar? Porque al mismo tiempo que Dios me dice, ya sé lo que tus necesidades, Él me dice al mismo tiempo, ejemplos. Vean Hechos capítulo 4. En Hechos 4, versículos 27 al 28, vamos a encontrar un ejemplo de la predestinación y de la responsabilidad humana. Al mismo tiempo, dos verdades, una frente a la otra, las dos irreconciliables aparentemente, pero declaradas coherentemente en las Escrituras. Quiero que vean ustedes, en primer lugar, antes de leer este pasaje, que la palabra predestinación se usa nada más 6 veces en el Nuevo Testamento. 1, Romanos 8:29, 2, 1 Corintios 2:7, 3 en el pasaje que está delante de nosotros de Hechos 4, 4 en Hechos 2:22 al 23, y 5 en Efesios 1:4 y 5, y 6 en Efesios 1:11. En estos 6 pasajes se usa la palabra proorizo, o determinar o decretar antes de tiempo. Veamos este pasaje de Hechos 4, 27 al 28. Porque verdaderamente, aquí está predicando Pedro, se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Lo ven? Pedro está anunciando, todos ustedes colgaron a ese hombre y ustedes lo colgaron porque Dios había determinado que lo colgaran. Ya Dios había determinado que su hijo muriera, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y se voltea a Pilato y Herodes en el día del juicio. Entonces, ¿por qué nos juzgas? Bueno, la respuesta está en Hechos capítulo 2. Si Dios había determinado que su hijo muriera, ¿qué culpa tuvo Pilato y Herodes si fueron víctimas del destino? Esto es muy racional y es muy lógico y es válido que tú lo preguntes. Hechos 2, 22 al 23. Aquí encontramos la antinomía o las dos verdades frente a una contra la otra. Hechos 2, 22 y 23. Es Pedro predicando. Escuchen esto. El primer mensaje de la iglesia primitiva. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a abran los oídos, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Lo vieron? Pedro se levanta y les dice a todos los judíos, ustedes son culpables de homicidio y ustedes colgaron a ese justo, aun cuando Dios sabía lo que iban a hacer. ¿Cómo se reconcilian estas dos verdades? Entonces vemos la antinomía en la muerte de Cristo y en la culpabilidad humana. Sí, es cierto. Dios sabía que su hijo iba a morir. Dios sabía que él iba a ser colgado. Y Dios sabía quiénes lo iban a crucificar. ¿Por qué lo sabía? Porque él preconoce todo. Pero las personas que lo entregaron fueron responsables delante de Dios. Dios no las escogió para ello. Él sabía
que ellos iban a entregar a su hijo y los usó para sus propósitos. Al mismo tiempo que Dios lo sabía, Dios los acusa de homicidas. Al mismo tiempo de que Dios sabía lo que iban a hacer, ellos eran responsables y en el juicio final tendrán que responder por el asesinato de su hijo Jesús. Y vemos en Efesios, en último lugar, respecto a la predestinación, las últimas 2 veces que se usa esta palabra. Efesios 1, versículos del 4 al 5 y el versículo 11 también. Dice Efesios del 4 al 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Fíjense, lo que dijo Jeremías, ¿no? Para que fuésemos santos. Antes de que todo existiera, Dios en su mente tenía ya ese remanente que sería puesto aparte, hechos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5, en amor, habiéndonos proorizo, predestinado, habiendo decretado con anterioridad, ¿para qué? Para que fuéramos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según puro afecto de su voluntad. Abran los oídos. Dios sabe que esas 5 personas se van a salvar antes de que sean creadas. Y aquí está su Hijo Jesucristo. Como Dios sabía que esas 5 personas iban a salvar, formuló un plan. Y el plan era que cuando ellas se aceptaran y se juntaran en un cuerpo y recibieran a Cristo, estas 5 personas fueran injertadas a su Hijo Jesús y formaran parte del cuerpo y la sangre de Cristo y fueran adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Entonces, todas aquellas cosas que el cristiano hace recibiendo a Jesucristo fueron planeadas por Dios. Pero no es que Él haya dicho, tú te vas a salvar y tú te vas a condenar, sino que como Dios sabía que esas 5 personas se iban a salvar, formuló un plan para esas 5 personas. Y escúchenme esto, el plan se va a cumplir en nosotros. Filipenses 1:6, porque estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Saben qué? Estamos seguros y nadie nos puede separar de su mano. Ahora regresamos a Romanos y encontramos en tercer lugar, después del preconocimiento y la predestinación, el tercer propósito divino para aquellos que habían de creer en Jesucristo. Dice a los que antes conoció, los predestinó, y ahora vamos a ver la predestinación, en qué consiste básicamente. Dice así la Biblia, hemos sido predestinados, o se ha decretado desde antes de que naciéramos, que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es el principal propósito del plan y del propósito divino en la mente de Dios. La palabra conformes es la palabra griega sumorpo, con PH, y significa hecho parecido a alguien, o conformado, o semejante a algo o a alguien. En el Nuevo Testamento, esto se usa con las imágenes. Por ejemplo, en Hechos 7:41 se habla de ídolos. En 1 Corintios 12:12 nos dice que Dios nos sacó de los ídolos. En Apocalipsis 9:20 dice que los hombres no se arrepintieron de los ídolos. Esta palabra imagen fue la que se tradujo del griego eikon y se tradujo como ídolos. Entonces vean ustedes que Dios desde antes de la fundación del mundo supo que aquella humanidad que él iba a rechazar se iba a levantar imágenes que no eran de él. Se iba a levantar dioses que no iban a ser el verdadero Dios. Y al mismo tiempo, aquellos que le conocerían adorarían al verdadero Dios. Cuando la Biblia nos dice que Dios nos conformó a la imagen, no de los ídolos, no de San Martín de Porres, no de Santa Rita de Casia, no de la Virgen María, no de Hitler, no del Papa, nos conformó a la imagen de Cristo, nos muestra que Él es nuestra meta. Hasta que todos crezcamos a la misma estatura, a la plenitud de la estatura de Cristo Jesús. Efesios 4. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para mí, para cristiano que venga a la iglesia el domingo? Bueno, es parte del plan. ¿Que testifique? Bueno, es parte del plan. Pero el principal propósito, Iglesia Cristiana de México, entiendan esto. El principal propósito de Dios es tener el carácter de Jesús. El otro día oí la historia del campeón de billar en Estados Unidos, Minnesota Fats.
Este hombre, un gordito, campeón de billar nacional en Estados Unidos, era tan bueno que nadie le ganaba al pool. Los que saben de billar saben lo que es el pool y la carambola. Vino un hombre que era mejor que él, que Minnesota Fats. Y este muchacho era también campeón de billar y tenía más talento que Minnesota Fats. Pero Minnesota Fats tenía algo que el muchacho no tenía. Fíjense, Minnesota Fats era campeón de billar y el otro era más talentoso en billar que Minnesota Fats, pero Minnesota Fats tenía carácter y el talentoso no lo tenía. Tenía el puro talento sin el carácter. Llegó el día del encuentro entre estos dos billaristas y se aventaron un encuentro de 48 horas sin parar. A ver quién metía más bolas en las ollas en la mesa de billar. Y entonces, después de 6 o 8 horas, el muchacho que tenía mucho más talento, que comenzó a ganar, llegó un momento en que como no tenía carácter, se comenzó a echar sus alcoholes. Y trágame la chela, y trágame esto, y trágame el otro. Minnesota Fats se metía al baño, se lavaba la cara, se limpiaba el cuello, y brillante otra vez, después ya que él acabó con su talento, el carácter de Minnesota Fats le ganó a aquel que tenía más talento. ¿Saben lo que nos demuestra esto? Que en la iglesia cristiana hay muchos de ustedes que tienen talentos y tienen habilidad para predicar, tienen habilidad para cantar, tienen habilidad, pero no tienen carácter. Son irresponsables, impuntuales, flojos, apáticos. Todos tus talentos no te sirven sin carácter. Y he visto cantidad de muchachos que tú los paras y Billy Graham se queda chiquito y duran 6 meses. Hay maestros de la Biblia que tienen una habilidad increíble para exponer la palabra, pero no tienen carácter. Y escúchenme muy bien, sin carácter, hermanos, ninguno va a llegar a la meta. Dios está formando carácter antes que cualquier cosa en nuestras vidas. Eso, por ejemplo, que hay una reunión de estudio bíblico y que llegues a las 10:15, demuestra falta de carácter. Que comience aquí el servicio a las 11 de la mañana, llegas a las 12:30, llegas a la 1, falta de carácter. No tienes la disciplina para levantarte, organizarte y decir, a esta hora llueve y truena, a menos que me agarre un tranvío, a veces que me empuje el metro, no voy a llegar, pero mientras no haya fuerzas de causa mayor, yo voy a cumplir. Eso es carácter, hermanos. Irresponsables. Oye, por favor, tapa la pornografía, pon los postes, ¿no? Ven a limpiar, llegan a las 10:20, a las 10:25. Oye, ayúdanos a limpiar los asientos, llegan a las 10. Falta de carácter, y esta falta de carácter nunca podrá ser la causa por la cual tú crezcas. Aunque estés súper dotado, tu falta de carácter será la piedra más grande que tengas para crecer en Cristo. Por eso pongo yo tanto énfasis en la puntualidad, en la responsabilidad, en la pulcritud, en la limpieza. Hay cristianos que predican y se visten como vagos, se visten como ermitaños. Hay hermanas que son lindas y les brillan los ojos y parecen Brujilda. Cómo se visten, cómo se peinan, cómo andan. Esa falta de carácter en vestirse bien, en estar bien cortado el pelo, en bien rasurado. Ese detalle tan pequeño es importantísimo en la obra de Dios. Por tu desaseo puedes impedir crecer en Cristo. Fíjense nada más qué detalles tan insignificantes pueden detener nuestro crecimiento, el carácter. La Biblia dice, Dios nos conformó para que fuéramos a la imagen de Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. El otro día me dijeron, fíjate hermano que está de moda las camisas que dicen Corona. ¿Puedo comprármela? Bueno, léete Romanos 12:2, que dice, no os conforméis al mundo. O sea, la moda ahorita es, ahora al ratito va a decir Raleigh. Al ratito va a decir Bacardí. ¿Por qué los cristianos le vamos a estar haciendo publicidad a un objeto que usa el diablo para enloquecer y embrutecer a la gente? Pero vean ustedes la mentalidad. Tenemos que deshacernos. El mundo nos quiere meter en un molde, quiere que pensemos como Él, quiere que actuemos con Él, quiere que nos vistamos como Él. Y Dios nos dice, los he sacado del mundo para que sean semejantes a Cristo. Él es nuestro ejemplo. Sed imitadores de mí, dice Efesios 5, como hijos de Dios amados. Vemos también en penúltimo lugar, la palabra llamar dice a los que predestinó, también los llamó. Hay miles de gentes en el mundo que no fueron llamadas a oír la Biblia. Hay miles de budistas, miles de musulmanes, miles de católicos, miles de protestantes, miles de jíbaros, miles de aucas, aztecas, otomíes, tlaxcaltecas. Hay millones de gentes que cuando nacieron no hubo un llamamiento divino, sino que nacieron, adoraron a sus dioses y murieron. Pregunta,
¿Cómo los juzgará Dios? Respuesta, Romanos 2, del 12 al 15, conforme a otra ley que Dios puso en su corazón, la conciencia. Eso ya lo vimos, pero ellos no fueron llamados, pero hay otros que sí llamó. Y dice la Biblia que a los que llamó fue a los que él sabía que le recibirían. Entonces, en 1973, yo estaba ahí en la casa de un misionero. Yo había estado luchando con filosofías, con psicología, etcétera, con control mental, dianética, y alguien abrió la Biblia, me mostró el mensaje de salvación. Ya Dios me había preparado psíquicamente, psicológicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Cuando oí este mensaje, caí de rodillas, bañado en lágrimas. El 23 de febrero de 1973, caí de rodillas, le dije, Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador. En ese momento Dios me llamaba a ser su hijo. Dice la Biblia, entonces, que Dios nos llamó. Esta palabra es la palabra griega, kaleo, con K. Y significa llamado a una vocación o un destino determinado. En aquella época, mi esposo y yo nos fuimos a Acapulco a vivir. Y yo comencé a trabajar de gerente de uno de los hoteles principales de Acapulco, después de haber estado 12 años en hotelería. Y mientras pasaba el tiempo, en 1977, llegó el momento en que me habló el hijo de un expresidente, el Miguel Alemán, y me dice, Jorgito Alemán, Armando, quiero que te vayas a México a seguir con los asuntos de la hotelería en la cadena de turismo. Y en ese momento me acuerdo que llegué a mi casa y era la persona más triste del mundo. Cualquiera diría, oye, ¿qué oportunidad se te presenta en la vida para triunfar en los negocios? Y le confesé a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Que no tengo paz. Siento un llamado, le dije, una vocación, y no es esta. Pero tenemos un jeep gratis, te van a dar un bungalow con aire acondicionado, tienes buenas palancas, pero no siento ese llamado. ¿Ven? Ya Dios me había llamado. ¿Y saben cómo se sintió? Yo no tenía paz. Y me imaginaba yo con una buena casa, con un buen coche, etcétera, pero yo sabía que aunque tuviera bienes materiales y no estuviera en el centro de la voluntad de Dios, nunca sería feliz. Entonces rechazamos todo aquello que el mundo nos ofrecía. Fui con esta persona y le dije, gracias, pero ¿cómo gracias? Gracias, Dios me ha llamado a predicar su palabra. Otro fanático me dijo religioso. Pues llámale como le quieras, pero en ese momento una paz que sobrepasa el entendimiento llenó mi corazón y llenó mis pensamientos. Y desde 1977, que mi esposo y mis 4 hijos dejamos todo para dedicarnos a Cristo, Dios nos ha llenado de bendiciones físicas, materiales, espirituales, emocionales, y nos sigue dando, y dando, y dando, y dando, y dando. Y sabemos una cosa, que si estamos en el centro de su voluntad, tenemos paz. Si tú no estás en el centro de su voluntad y te vas a Cancún, y te vas a Veracruz, y te vas a Las Vegas, y te vas a cualquier lado donde aparentemente el medio ambiente te va a dar la felicidad, si no es la voluntad de Dios, vas a ser la persona más miserable del mundo. No es el lugar donde vivas, es si estás en el centro del llamado de Dios. Dios nos llamó a oír su palabra, a convertirnos y a tener comunión con su santo Hijo Jesucristo. Dice a continuación también, a los que llamó, justificó. En el mundo que vivimos, amigos y amigas que nos visitan, cuando alguien comete un delito, ya sea del fuero común o federal, o como ustedes le quieran llamar, tiene que pagar con 2 cosas el delito, con dinero o con cárcel. Pero nuestro delito delante de Dios no puede ser pagado con nada. La Biblia dice, el alma que pecare, morirá. Yo tengo un delito cuando yo nací delante de Dios. La Biblia le llama pecado. Entonces el hombre quiere pagar esta ofensa y quiere darle una mordida a Dios. Y quieren morder a Dios a través de, no, pues yo tengo religión. No, pues ya me comulgo el domingo. Perteneciendo a una organización, quieren ellos acallar la voz de su conciencia, limpiarse delante de Dios y taparse con hojas de higuera. Pero Dios te sigue viendo y te dice, no es cierto, la paga del pecado es la muerte, tienes que morir. No me puedes pagar ni arrastrándote como lombriz gusanosa de aquí hasta la villa, ni me puedes pagar acostándote en cama con nopales, ni no comiendo carne en los bienes primeros. No me puedes pagar con nada este delito. Dios entonces demanda que tengamos que morir, pero Dios en su infinita misericordia y en su gracia eterna proveyó antes de la fundación del mundo un Salvador, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios declara en la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25, de qué manera podemos pagar nuestro delito delante de él. ¿De qué manera Dios nos puede declarar justos? ¿De qué manera nos puede aceptar? Y dice así Romanos 3. No importa que en esta mañana traigas una Biblia católica, o la Biblia de los Testigos de Jehová, o la Biblia mormona, o la Biblia cristiana. Todas las Biblias
tienen suficiente luz para traerte a la cruz del Calvario. Y todas las Biblias tienen este pasaje. Y dice así: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo, ¿qué cosa? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios sabía que yo me iba a salvar porque iba a escoger llamar a Cristo. Como Él sabía esto, Dios me predestinó para que así sucediera. Llegó 1973 y Dios me llamó en tercer lugar. Y cuando me llamó, me declaró justo, cuando yo puse mi confianza en Cristo y creí lo que Cristo había hecho por mí. Y en ese momento pasamos al último paso. Y dice la Biblia, a los que justificó, también glorificó. Vean ustedes que todos los verbos están en tiempo pasado. ¿Ya lo notaron? Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Todo ya tuvo lugar. Todo está sucediendo y todo sucederá conforme a lo que ya tuvo lugar. Estamos seguros en la mano de Cristo. La palabra glorificar es la palabra doxazo, con X y Z, y significa investir con honor. Darle a alguien honra o aprecio o poner a alguien en una posición de honra. Dios, dicen Filipenses, nos pondrá al final cuando nuestros cuerpos se nos entreguen junto a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo estará en medio. Y unos a la derecha, otros a la izquierda. Y todo el espectáculo más grande que el cine Apolo en todo el universo, con un mar de vidrio enfrente, estarán los serafines, los ángeles, tocando trompetas y tocando santo, 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 y gritando tantos cantos sintanímicos maravillosos. Y nosotros con Jesús a su lado recibiremos la honra que Él merece. Y en ese momento voltearemos todos, nos quitaremos la corona, dice Apocalipsis, y le diremos a Cristo: tuya es la honra, tuyo es el poder y tuya es la gloria. No merecemos lo que se nos está dando. Pero la Biblia dice que Dios ya nos glorificó. Hermanos, en Cristo, esta es, en pequeñas palabras, en un breve resumen, las principales doctrinas de la justificación, de la glorificación, del preconocimiento, de la predestinación y del llamamiento santo que Dios nos hizo. Todos nosotros estamos seguros en la mano de Él. Dios sabe en esta mañana cuántos de ustedes van a recibir a su Hijo Jesucristo. Y por ello, desde este momento, nadie, dice Cristo, los puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque mi Padre que me los dio es mayor que todos. ¿Quién nos condenará? ¿Quién podrá decirnos que no somos justos? Dios nos justificó. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Espada? ¿Desnudez? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. El propósito eterno de Dios se va a cumplir en mi vida, se va a cumplir en la tuya. En esta mañana yo le doy gracias a Dios porque estoy seguro en su mano. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por revelarnos parte, nada más, parte de tus pensamientos. Gracias, Padre, porque cuando el hombre llega al límite de su razón, el hombre no puede penetrar más allá de su propia razón, porque somos limitados. Nuestra lógica es limitada, nuestra manera de pensar es limitada, somos finitos. Si el hombre quiere penetrar más allá de la razón, tiene que ser por medio de la revelación. Y esta revelación está escondida en aquel en quien están escondidos todos los misterios y toda la sabiduría, en el Hijo de Dios. En Él se encuentran escondidos todos los misterios del universo. Y cuando Él entra a nuestra vida, nos comienza, como desde el kindergarten, a enseñar A, B, C, D, E, F, G, H, I, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello necesitamos paciencia. Gracias, Padre, porque penetramos a un mundo diferente. A un mundo donde la razón no puede penetrar. Lo único que se puede hacer es discernir. Por fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y confiamos y sabemos que tú eres poderoso para habernos dicho aquello que nuestra alma puede llevar. Padre, te doy gracias en esta mañana por aquellos cristianos, hijos tuyos, que han sido fieles a tu conocimiento. Que cuando recibieron tu palabra fueron obedientes, se consagraron pronto
y en esta mañana han podido entender parte de tantos misterios que tienes escondidos aún para nuestras mentes. Te pido por aquellos que son niños, pero que son niños porque quieren ser niños, porque se conforman con un estudio a la semana, se conforman con llegar tarde, se conforman con ser apáticos, viven para el mundo, son carnales. Tu juicio no tarda a caer sobre ellos. Padre, te pido que estos cristianos apáticos, fríos, chaparros espiritualmente, puedan ser sacudidos esta mañana. Y que sepan que si no entienden lo profundo, es porque no entienden la A. Y si no entienden la A, nunca podrán comprender la B, ni conocer tu voluntad, ni ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias porque esta iglesia tiene que crecer, no solamente en cantidad, sino en calidad. ¿De qué serviría que fuéramos 5,000 miembros y todos chaparros y enanos, peleándonos sin saber ni qué es la doctrina de la predestinación, cuando tú quieres pequeños remanentes, pero firmes, con convicciones y que sacudan 5 o 6 a toda una ciudad? Te pido por esta clase de cristianos, cristianos llenos del Espíritu Santo, cristianos que el llamamiento que tú les has hecho los puedas sacudir, que dejen todo como los apóstoles, como Jonás, Señor, que te traicionó y se quiso ir a otra ciudad porque no quiso obedecer a tu llamado. Padre, que seamos obedientes a tu llamado y a los que has llamado para predicar, para ser misioneros, ellos lo van a descubrir porque la paz tuya va a llenar sus corazones. Te pido por los futuros misioneros, los futuros pastores y los futuros obreros que tú has llamado para la gloria de tu Hijo Jesús, en quien oramos en esta mañana. Amén.